Hola, ¿qué tal, hermanos queridos? Es un gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Nos gustaría estar cerca de ustedes, pero gracias a Dios por estos medios, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por que nos permite todavía estudiar su palabra y aprender de ella. ¿Qué les parece si antes de empezar buscamos a Dios en oración? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, tu misericordia, porque nos permite, Señor, la vida, abrir nuestros ojos una vez más, ver la luz del día. Señor, gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, gracias por este sábado, Señor, que nos das. Suplicamos tu compañía y suplicamos tu dirección, Señor, ahora que hemos de abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de sabiduría para poder entender y poner en práctica cada principio. Nos ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando una serie de temas que quise titularle Verdades Eternas, porque hay muchas cosas en las Escrituras que nosotros tenemos que entender y que son una realidad y que son una verdad y que se están cumpliendo y se están llevando a cabo estas cosas hoy en día, y que tenemos que saberlas, tenemos que entenderlas y vivirlas, porque el tiempo en el que Cristo vendrá y nos pedirá cuentas acerca de todo este conocimiento está cerca. Esas verdades son eternas, y ahora que estudiábamos el primer tema, ustedes se dieron cuenta de eso. En la Biblia nosotros encontramos una definición de lo que es la verdad. Y la misma Biblia decía que ella misma era la verdad, la palabra de Dios. Y esa es una verdad eterna. Y que tenemos que aprender de ella, vivir de ella cada día de nuestras vidas si queremos alcanzar la salvación. Porque todo es para salvación. Ahí está depositado todos los pasos a seguir para la vida eterna. Ahí está depositado también todo lo que da testimonio de Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Hay que ir a la Biblia. Pero hoy vamos a estudiar una definición más de la Biblia acerca de lo que es verdad. Así hay otra definición en la Biblia de lo que es la verdad. Y recuerden que para nosotros la única verdad que tenemos que seguir en el cristianismo es Dios, su palabra, y vamos a ver de qué más nos habla Dios, que es verdad. Verdades eternas. Y voy a utilizar nuevamente el texto que utilizamos en el tema anterior, porque este es nuestro texto base y clave de estos temas. Estas palabras de Jesús que Juan escribió, escuchó y las escribió, las palpó de su mismo maestro, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Una vez más, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Otras versiones, ya como lo hemos aprendido, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Recordemos que ya definimos en el tema pasado que libertad y libertinaje no son la misma cosa. La libertad es el derecho que tenemos nosotros de hacer, de elegir, de caminar por donde queremos, de vivir de la manera que queramos, pero el libertinaje es excederse de el asunto de la libertad y aprovecharse de la libertad para violentar leyes, para lastimar, para violar derechos de otras personas. Eso es libertinaje y es conocido también como anarquía. Así se le llama, así se le conoce. Y cuando hablamos de libertinaje, pues el libertinaje nos lleva a nosotros a violentar principios, reglas, normas, leyes. Y eso es lo que Satanás ha metido en el ser humano hoy en día. De hecho, hay una línea en el movimiento satánico que expresa que nosotros, o mejor dicho, que nosotros fuimos creados para no seguir leyes, para no obedecer, cuando el asunto de adoración se trata de obediencia a Dios. Y nosotros lo podemos constatar desde la creación, incluso desde antes, en la caída de Lucifer en el cielo. Todo se trataba de obediencia a Dios.
de estar sujetos a Dios. Satanás no quería la obediencia a Dios, no quería adorar a Dios, no quería seguir a Dios. Al contrario, él quería la adoración para él, la obediencia de todos hacia él. Y eso generó el caos allá. Aquí en la tierra, Dios también puso a prueba a Adán y a Eva. Y Satanás los engañó, Satanás los envolvió en lo mismito que él hizo con los ángeles allá en el cielo, en el asunto de desobediencia directa a Dios. Bueno, es el mismo contexto que tenemos nosotros hoy en día. Dios ha puesto normas para que nosotros sigamos en obediencia a Él y demostremos que somos su pueblo, que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Sin embargo, Satanás ha metido en nuestras cabezas que las reglas, que las leyes, que las normas se hicieron para desobedecerlas, para romperlas, para no cumplirlas. Y esa es la ideología satánica, que es anarquía, el libertinaje que nosotros conocemos hoy en día. Y no solo eso, en uno de los lemas que tiene la secta satánica dice: haz con tu vida lo que quieras. Haz con tu vida lo que quieras. Primero, la vida que tenemos no nos pertenece, es de Dios, Dios nos las presta. Y tampoco podemos hacer lo que queramos. Por una simple razón, hay normas bien establecidas y al violentarlas hay consecuencias. Nosotros estudiamos hace unos temas atrás acerca de dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo enemigo de Dios. Y el pueblo enemigo de Dios es un pueblo anarquista, es un pueblo que no sigue leyes, es un pueblo que hace su voluntad, hace la voluntad del enemigo y no la de Dios. Y estudiamos que hay otro pueblo, el pueblo de Dios, quien es obediente, es entendido, tiene conocimiento de las cosas y hace la voluntad de Dios. Es decir, es obediente a los principios y mandatos de Dios. Y cuando nosotros leemos esto, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ya vimos una definición que dice que la Biblia es la verdad. Y por eso podríamos transliterar y decir: y conoceréis la Biblia y la Biblia os libertará. ¿De qué? Y estudiábamos que nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de los hombres, esclavos de la corrupción, por no entender lo que Dios dejó para nosotros, que nos puede hacer libres. Y vamos a ver un concepto más que Dios puso en su palabra, que es verdad su palabra, y que también nos enseña a nosotros que esto nos puede ayudar a ser libres totalmente y no estar esclavos ni sujetos a ninguna otra persona. Vean esto. Salmo 119, el salmo más largo que hay en la Biblia de David. David en este salmo expresa gran sabiduría en relación a la obediencia a Dios, en relación a los principios y mandatos que Dios dejó. Y vean lo que dice aquí. Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna. Tu justicia es justicia eterna. Y cuando dice tu justicia es justicia eterna, nos está diciendo que el Señor en sus juicios son eternos. Su forma de actuar con benevolencia, con misericordia, es eterna. Y cuando habla de justicia, nos está hablando de que en medio de la justicia hay una ley. Porque no se puede aplicar justicia si no hay una ley de por medio. De paso, a veces nosotros cuando algo se nos hace que es contrario a las normas, por ejemplo, nos roban en nuestra casa, hablamos a las autoridades que venga la policía y que haga la investigación y que atrapen a los delincuentes, y queremos que se nos haga justicia. ¿Justicia en base a qué? En base a las leyes que hay. Pero si no hubiera leyes, entonces no podemos demandar justicia. Y cuando nosotros encontramos aquí en Salmos, dice que la justicia de Dios es una justicia eterna. Está diciéndonos de que esa justicia está en base a normas, a reglas, a una ley, y en la cual nosotros pedimos a Dios que haya justicia. De hecho, uno de los nombres que se les da al pueblo de Dios, el pueblo justo, es porque es un pueblo que se acata a las normas de Dios, es obediente. Y el pueblo injusto es el pueblo que no se acata a las normas de Dios, que es rebelde, perdón, y que va en contra
de todos los principios que Dios ha establecido en su palabra. Pero algo interesante es que dice: tu justicia es eterna. No es de unos días. Siempre ha sido así Dios y siempre será así. Y lo que continúa en el texto dice: y tu ley, es verdad, está hablando de justicia. Y luego menciona: y tu ley es la verdad. Ojo, aquí también la Biblia nos está enseñando otro concepto de lo que significa la palabra verdad. Y nos está diciendo aquí Dios que su ley es la verdad. Ya tenemos dos definiciones de lo que es la verdad: la Biblia y la ley de Dios. La Biblia y la ley de Dios. ¿Por qué decimos que la ley de Dios? Porque David está diciendo: y tu ley, Señor, es la verdad. Así que esta es ley de Dios, la ley de Dios. Hay dos cosas que son verdaderas en la Biblia, que se definen como verdad, y una es la Biblia, la palabra de Dios, y la otra es la ley de Dios. ¿A qué ley se refiere de Dios? Porque Dios ha dado muchas leyes. Pero vamos a transliterar primero el texto para ver si tiene sentido lo que estamos estudiando. Juan 8:32 dice: y conoceréis la ley de Dios, y la ley os libertará de la esclavitud de la muerte. Quizás para algún grupo de estudiosos protestantes esto no tenga sentido, porque se ha estado predicando por mucho tiempo que la ley condena, que la ley esclaviza, y hacen referencia al libro de Romanos, donde Pablo habla acerca de la ley. Sin embargo, le dan otro sentido a la explicación de Pablo, porque la ley no condena, a menos que la hayas violentado. La ley no esclaviza, a menos que tú la hayas violentado. Y se los voy a poner en el contexto real, normal. En que algunos dicen: si hay ley, no somos esclavos. Es la misma idea de Satanás, porque no quería obedecer. Ahí está, miren, es autoritarista, nos quiere tener sometidos. Era la misma ideología de Lucifer en el cielo, y convenció a los ángeles para que rebelaran en contra del favor de Dios. Pero Dios es un Dios de orden y por eso hay ley. Y lo interesante del caso es que la gente que dice que la ley condena, pues nos damos cuenta que es una total mentira. Porque, por ejemplo, yo no he violado la ley. Mientras yo no violente la ley, yo vivo en libertad. Estoy en mi casa, estoy tranquilo, puedo salir a comprar, puedo salir a pasear, me puede mirar cualquiera, puedo hablar con quien sea, me puedo parar enfrente de una patrulla, hablar con un policía y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no he violentado la ley y por lo tanto la ley no me condena. Ante la ley yo estoy bien. Soy un buen ciudadano y soy un ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque no violento la ley. Y esa ley me da la libertad, al no violarla, de moverme a donde yo quiera y estar sin preocupación. Pero cuando yo violento la ley, entonces tengo que andarme escondiendo de las autoridades, esperando a que las autoridades ejecuten alguna norma sobre mí, estén siguiéndome, estén sobre mí, buscándome, tratándome de arrestar. Incluso me pueden arrestar y llevar a la cárcel. Y ahí sí, yo ya soy condenado por la ley. Y ahí sí, yo ya soy esclavo de la ley. ¿Por qué? Porque la violé. Y al violarla, entonces yo ya no tengo libertad o ya no puedo disfrutar de la libertad. Ese es el concepto de esclavitud y condenación de la ley. Pero se ha tergiversado toda. Se ha malinterpretado y se le ha dado un sentido que Satanás ha querido. Por ejemplo, decir que porque existe la ley, ya entonces nosotros somos esclavos de la ley porque nos están condicionando la libertad. No, señores. Eso es ser libertinos. Eso es libertinaje. Creer que por el hecho de tener libertad podemos hacer lo que queremos y podemos violentar las normas y derechos de los demás y estamos mal. Les voy a poner otro ejemplo claro y está pasando hoy en día y debemos de tener mucho cuidado con eso. El movimiento LGTB, ellos pelean un derecho. Está bien, pueden pelear un derecho como cualquier persona. Sin embargo,
no les da ninguna autoridad a ellos el pedir un derecho o exigir un derecho, el de violentar los de los demás, porque entonces ya no están ellos hablando de libertad, sino están hablando de otro tema, que es libertinaje, hacer lo que ellos quieren, golpeando y lastimando y maltratando los derechos de otra persona. Un ejemplo claro: ayer veía unos videos y los compartí, usted los puede ver ahí en mi portal de Facebook, ahí usted lo puede ver. Hay unos videos donde ya hay leyes que se están trabajando, donde usted como padre y yo ya no vamos a poder educar a nuestros hijos, ahora los va a educar el Estado. Nuestros hijos no van a poder, nosotros no vamos a poder enseñarle a nuestros hijos que son niños o niñas, sino que ahora el Estado les va a permitir a los niños que escojan lo que ellos quieran ser, poniendo en alto el asunto de la ideología de género y haciendo que nuestros hijos crezcan con una ideología perversa totalmente en contra de los principios de Dios. E incluso nos están diciendo ya desde ahorita que no podremos ni siquiera quejarnos, ni mucho menos intentar meter en la cabeza de nuestros hijos otros conceptos que el gobierno, que el Estado no los imponga. ¿Y eso en base a qué? En base a que se está imponiendo el derecho de otra persona sobre nosotros. Y nuestra libertad que tenemos nosotros como cristianos, nuestra libertad que tenemos nosotros de elección, de educar a nuestros hijos en buenos principios, en buenos valores, eso está desapareciendo. Y ya eso no es libertad, eso es imponer y eso es libertinaje. Violar los derechos de los demás para exigir los derechos de nosotros. Cuando las reglas, las normas se imponen bajo violencia, cuando las normas se imponen bajo presión, entonces somos esclavos de las leyes y somos condenados por las leyes sin tener libertad. Pero las leyes nos dan a nosotros libertad y para muestra un botón hoy podemos hacer las cosas normalmente de nuestros días sin ningún problema y sin que nadie nos estorbe, porque estamos bajo la ley que nos ayuda a tener un buen estilo de vida. Pero cuando dice que conoceréis la ley y esa ley nos libertará, ¿a cuál ley se referirá? Porque en la Biblia aparecen algunas leyes y quise sintetizarlas de una vez allí. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos las leyes ceremoniales y rituales. ¿Cuáles son esas, pastor? Las leyes ceremoniales eran las festividades, las fiestas que realizaban los israelitas, el pueblo de Israel, dadas por indicación de Dios, y esas leyes ceremoniales tenían precisamente un simbolismo especial, y ese simbolismo tenía que ver con la aparición del Mesías, la muerte del Mesías, y tenía que ver con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en favor de toda la humanidad. Las leyes rituales que aparecen allí también, inmersas en la Biblia, son las leyes que estaban escritas para todo lo que se tenía que realizar en el santuario terrenal y que también era un simbolismo del ministerio de Cristo Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted entraba al santuario terrenal, lo primero que encontraba ahí en el patio era el altar del holocausto. Ese altar del holocausto, ahí se ponían las ofrendas. Y entonces se traía un corderito y se mataba el corderito, se sacrificaba. Y esa sangre del corderito era llevada dentro del santuario y se presentaba ante la presencia de Dios y se pedía el perdón de los pecados de las personas. Ese corderito representaba a Cristo Jesús muriendo en favor de nosotros. Esa sangre del cordero es la sangre de Dios que quita el pecado del mundo y que es ofrecida ante el Padre en favor nuestro. Ese sacerdote y el sumo sacerdote que oficiaban allí era también un simbolismo de lo que Cristo hace hoy por nosotros y seguirá haciendo. Interceder, mediar y perdonar nuestros pecados. Y es el único que puede hacer eso, porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en el que podamos confiar. Y es el único que puede perdonar pecado porque su sangre y su muerte lo acreditó para eso. Nadie más tiene esa autoridad, ni de mediar, ni de interceder por nadie, ni de perdonar pecados. Solo Cristo Jesús tiene esa autoridad. Así que esas leyes ceremoniales, esas leyes rituales,
esas leyes ceremoniales y rituales, era un simbolismo de lo que Cristo vendría a hacer en favor de nosotros. Así que cuando Cristo viene, entonces esas leyes ceremoniales y rituales desaparecieron. Dice que cuando Cristo muere, el velo del templo se parte a la mitad, dando como referencia de que ya no se necesitaba ese tipo de ceremonias, ese tipo de rituales, porque ya Cristo había venido a ocupar ese lugar que tenían antes esas ceremonias y esos rituales. Por lo tanto, esas leyes ya no se practican, ya no se hacen. En el año 70 vinieron los romanos, sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo y los judíos a partir de ahí ya no volvieron nunca más a tener ese tipo de práctica, los levitas, porque eso desapareció con la muerte de Cristo Jesús. Hay otras leyes, por ejemplo, que están de higiene y de salud. Esas leyes todavía nosotros tenemos que seguir observándolas y viéndolas. De hecho, hoy en día la Organización Mundial de la Salud le ha puesto atención a algunas cosas que están allí para que nosotros podamos tenerlas hoy en día y así promover el asunto de la salud. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el vegetarianismo. Hoy en día el veganismo es una, ¿cómo le podemos decir? Es una tendencia hoy en día el veganismo. ¿Y por qué es una tendencia? Porque es la mejor alimentación que hay. Es lo más saludable que nosotros podemos encontrar. Y esto está puesto desde la creación. El Señor dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, semilla, etc. Pero nunca dijo animales. Jamás menciona el animales. Porque ese no era el plan de Dios. ¿Y por qué comemos carne? Por la dureza del corazón de las personas. El Señor tuvo que darle al hombre lo que ya estaba acostumbrado a estar comiendo. Pero todo trae consecuencias. Todo lo que está en contra de los principios de Dios, tarde o temprano, va a traer sus consecuencias. Y si no, el cáncer está muy, pero muy de moda todavía hasta el día de hoy. Leyes de higiene y leyes de salud. También aparece otra ley ahí en las Escrituras que algunos le llaman leyes civiles y otros le llaman ley de Moisés, aunque también a veces a los 10 mandamientos que fueron dados en las tablas de piedra a Moisés también se le dicen las leyes de Moisés, más sin embargo esas no son las leyes de Moisés. Las leyes civiles sí son muy conocidas en todas las Escrituras como la ley de Moisés. Ahorita le voy a explicar cuáles son esas leyes civiles, porque esas leyes civiles servían para hacer que el pueblo estuviera en orden y guardara la ley de Dios, observara la ley de Dios, no violentara la ley de Dios. Y si alguien violentaba la ley de Dios, la ley de Moisés condenaba a ciertas cosas. Ahorita lo vamos a ver. Juan 1:17 nos dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y es que todas las leyes fueron dadas por medio de Moisés al pueblo de Dios, y esas leyes siguen estando allí en las Escrituras para que nosotros las observemos y entendamos. Y ahorita vamos a ver el fin y el inicio de algunas otras. Un ejemplo claro acerca de la ley de Moisés la encontramos nosotros en todos esos textos que están allí. Usted puede anotarlos, buscarlos detenidamente en las Escrituras. Josué 8:31, 1 Corintios 9:9, Hechos 13:39, Lucas 2:22, Juan 7:23, Hebreos 10:28. Ahí aparece específicamente mencionada la ley de Moisés y cómo funcionaba la ley de Moisés. Igual en Juan capítulo 8 versículo 5, que es a donde vamos a ir ahorita. Pero también está ahí las leyes de salud que aparecen en Levítico capítulo 11 al 14. También la ley ritual y ceremonial, si usted quiere profundizar un poquito en ellas, aparece en el libro de Deuteronomios capítulo 31 versículo 24 al 30. Ahí están las leyes rituales y ceremoniales. Pero quiero llevarles a la ley de Moisés para que entendamos cuál es la ley de Moisés y cuál es la ley de Dios. Ya expliqué un poquito la ley ritual y las leyes de salud. Vamos a entender un poquito más el asunto de la ley de Moisés. Ahí en Juan capítulo 8 versículo 5 nosotros encontramos esta historia. La imagen habla exactamente de la historia que se está hablando en ese capítulo. Ahí en Juan capítulo 8 nosotros encontramos a la mujer pecadora traída ante los pies de Cristo Jesús. Y cuando vemos esta historia de cómo se trae a esta mujer ante los pies de Jesús, es acusada de cometer un pecado.
de cometer un delito en el pueblo. Y ese pecado y ese delito estaban sancionados o estaban puestos en la ley de Dios. Había violentado la ley de Dios. ¿Y de qué se le acusaba? Dice allí que esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Otra vez, dice ahí que esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero para cometer el adulterio se necesita a dos personas, no a una sola persona. Y aquí solo trajeron a una. ¿Y dónde está el otro? Es increíble de cómo se maneja las injusticias. No se hace la justicia correcta, pero la justicia de Dios es grande, misericordiosa y es eterna. Y cuando traen a esta mujer ante los pies de Cristo Jesús, lo primero que dicen cuando le están acusando es mencionar la ley de Moisés. Vean lo que dice allí. Cuando la traen le dicen: esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés, dice ahí, manda apedrear a tales mujeres. No solo a las mujeres, a todos. La ley de Moisés manda apedrear. Ojo. La ley de Dios en el asunto del adulterio, en uno de los mandamientos, dice: no cometerás adulterio. Solo da la indicación de lo que no se va a hacer o no se debe hacer. Y que tenemos que ser obedientes a ellos. Sin embargo, la ley de Moisés no decía eso. La ley de Moisés cuidaba era una ley ejecutora que cuidaba que se guardara la ley de Dios. Por ejemplo, la ley de Moisés decía que el que era encontrado en adulterio tenía que ser apedreado. Y es que incluso después de que ya no había un liderazgo en el pueblo como un gobernante, así como fue Moisés, o jueces, como lo fueron en aquel entonces Josué y algunos otros, como ya no había eso en el pueblo, en la iglesia, entre los líderes religiosos del pueblo de Israel, ellos tomaron el papel de líderes y jueces porque pues no tenían gobernantes ni reyes, no tenían autoridades, y la única autoridad que estaba sobre ellos en ese entonces eran los romanos, y pues ellos no se querían someter a los romanos cuando les convenía, ¿no? Pero ellos crearon una junta, vamos a decirlo así, que llevaba a cabo todos los casos de juicios que violentaban sus leyes y sus normas, y se le conocía como el Sanedrín, y que era dirigido por el sumo sacerdote del templo. Y ahí en ese Sanedrín se hacía el juicio, y si era culpable, entonces el pueblo podía, ejecutar la sentencia de acuerdo a si era culpable o inocente. Por ejemplo, si era culpable de adulterio, lo que hacían ahí en el Sanedrín de juzgarla y dictar la sentencia, y no lo llevaban con los romanos. Los romanos ellos mismos ejecutaban sus propias leyes. Solo cuando ya no podían y se les salía de control, lo llevaban con los romanos ante los líderes romanos, como fue el caso de Jesús, y fue crucificado por los romanos. Y en este caso, por ejemplo, ellos lo que hacían era que cuando en el Sanedrín era encontrado culpable a alguien de adulterio, entonces lo sacaban fuera de la ciudad, y ahí en la ciudad habían unos huecos ya hechos que habían preparado. Ahí en esos huecos habían piedras abajo, y ahí empujaban a la persona que era acusada para caer dentro de esos huecos. Y quien empujaba a la persona era quien lo había encontrado en el adulterio y quien lo acusaba. Y si la persona caía ahí adentro y moría, ya no había ningún problema. Pero si no moría, ahora la persona que lo acusó, que lo encontró, lo señaló, lo acusó y lo llevó ante el juicio, ante el Sanedrín, y lo empujó para que cayera ahí, también tenía que levantar la primera piedra y tirarla sobre ella. Si moría, bien; si no, todos los que estaban ahí tenían que participar de la muerte al pecador. Esa era una de las leyes que estaban, uno de los mandatos que estaban en las leyes de Moisés. La ley de Moisés condenaba a muerte a todos aquellos que violentaban la ley de Dios. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante por una simple razón. Cuando Cristo viene a morir, muere en favor de todos los pecadores, y la ley de Moisés no nos condena más. La ley de Moisés queda anulada porque Cristo Jesús vino y dio su vida en favor de nosotros,
y pagó el precio por nuestros pecados. Así que cuando Cristo muere por nosotros, ya nadie más podía morir, porque Cristo dio su vida en favor de nosotros. Pero ojo, eso no quiere decir que todavía no seamos condenados a muerte, por una simple razón. Dice la Escritura que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que la única forma de alcanzar nosotros esa gracia es a través de Cristo Jesús, de creer en Él, de vivir para Él, de hacer un pacto con Él y de seguirlo y hacer su voluntad. De lo contrario, nosotros seguiremos en condenación por nuestros pecados. Este es un salvoconducto que Dios dio. Así que la ley de Moisés no nos alcanzaba más porque Jesús vino y murió. Y ya nadie era condenado a muerte por violentar la ley de nuestro Dios. Y ahora sí vamos a ver cuál es la ley de Dios. ¿Okay? La ley de Dios nosotros la encontramos enmarcada en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Allí aparece la ley de Dios. Y hoy es considerada como la ley moral. Algunos dicen, me da mucha risa cuando se ponen a discutir y a decir, ¿cuál ley moral? No existe ninguna ley moral. No existe ley moral. Es la ley de Dios. Y es considerada ley moral. Y no lo va a encontrar escrito así en la Biblia, ley moral. Porque este es un título que el hombre le dio a esta ley de Dios. Porque rige la conducta de los hombres. De paso, se le llama ley moral al regir nuestras conductas, al ayudarnos a ser buenas personas, al ayudarnos a tener un estilo de vida bueno, agradable ante Dios y ante los hombres. Por una simple razón también. De esta ley, de la ley de Dios, se basan todas las leyes sobre la tierra para poder aplicar sus leyes civiles. Un ejemplo claro, si tú robas, si tú matas, las leyes civiles te condenan a cárcel en algún lado, en otros te condenan a muerte, pero es bajo la dirección de los principios dados en la ley de Dios. Si nosotros quitamos la ley de Dios, entonces las leyes civiles desaparecerían y todo el asunto moral en relación a la conducta de las personas y en relación a la conducta con las otras personas desaparecería. Simple y sencillamente porque en una parte de la ley de Dios se encuentra reflejado el amor al prójimo, se encuentra reflejado todo lo que no se debe hacer con nuestros prójimos, cómo debemos actuar en relación a nuestros prójimos. Por eso es conocida como la ley moral, la ley de nuestro Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Dice mucho. 10 hermosos mandamientos, 4 en favor de Dios y 6 en favor del hombre. Comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no usarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso contra tu prójimo y no codiciarás. 10 cosas tremendas. Y en esas 10 cosas tremendas hay inmerso un montón de indicaciones que tenemos que seguir para no violentar esta ley. Esta ley de Dios es lo único que está escrito en la Biblia por el puño y letra de Dios. De hecho hay 2 cosas. Número 1, que fue escrito por la mano de Dios cuando en tiempos de Daniel, el rey Belsasar en una de las reuniones utilizó los vasos del santuario y en la pared apareció una inscripción que decía Mene Mene Tekel Upharsin, que quería decir ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Eso fue una de las cosas que la mano de Dios escribió y que aparecen en la Biblia registradas así. Bueno, lo primerito que Dios escribió con su puño y letra, con su propio dedo, y que está en las escrituras, escrito directamente por él, son los 10 mandamientos, las tablas de la ley dadas a Moisés. Vean lo que dice Éxodo 32:16, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que no es ley de Moisés, es ley de Dios. De hecho, todas las leyes fueron dadas por Dios por medio de Moisés. Pero la ley conocida como la ley de Moisés era la ley civil, la que condenaba a muerte. Y era la que más utilizaban
los escribas y los fariseos porque les gustaba andar condenando a medio mundo. En Éxodo 31:18 también dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés, otra vez vienen las leyes por medio de Moisés, él fue el medio entre Dios y el pueblo en aquel entonces, dice, y le dio a Moisés 2 tablas de testimonio, tablas de piedras, y ojo con lo que dice ahí, escritos con el dedo de Dios. Otra vez, escritos con el dedo de Dios. Esto es interesante. Esa ley, por eso es conocida como la ley de Dios al pueblo, porque fue la ley escrita con el puño y letra de Dios y dada al pueblo por medio de Moisés. Y es para nosotros hoy en día, para tener un buen estilo de vida, para vivir en libertad de pecado, de esclavitud de pecado. Y ahora vamos a ver el porqué de esto que les estoy diciendo. David también ahí en Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Y claro que es perfecta. Así como Dios hace todo en su perfección, también la ley es perfecta porque revela el carácter de Cristo Jesús para con nosotros. Nos muestra misericordia, nos muestra su amor hacia nosotros, porque de la misma manera en que nosotros obedecemos la ley en favor de Él y de nuestro prójimo, de esa misma manera obra Dios con nosotros. Si no, ya estuviéramos muertos desde hace mucho tiempo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, ¿se dan cuenta? El gran amor de Dios reflejado allí. En su ley, Dios desea que nosotros le seamos fiel, que seamos sus hijos, que nosotros obedezcamos como hijos de Dios, y Él como Padre nos va a sustentar y nos va a tener siempre bajo su cuidado y su protección. Por eso la ley refleja el amor de Dios, y la ley de Jehová, dice David, es perfecta. No hay otra como ella. Y cuando nosotros transliteramos entonces lo que acabamos de descubrir en Juan 8:32, entonces quedaría de esta manera: y conoceréis la ley de Dios, y la ley de Dios os libertará de la esclavitud y de la muerte. A ver, pastor, ¿la ley de Dios puede liberarnos? Claro que puede liberarnos. La ley de Dios nos puede liberar de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y ahorita vamos a ver el por qué. Ya expliqué algo anteriormente. Cuando nosotros estudiamos, aprendemos acerca de la ley, vivimos en la ley, andamos de acuerdo a los principios de la ley, nosotros somos libres. No hay cosa que nos esté acorralando, que nos esté esclavizando, que nos esté martirizando, que nos esté lastimando. Pero cuando tú violentas la ley, entonces sí somos esclavos del pecado, y la ley nos condena por haber violentado esas normas. Hoy en día se está predicando y se está enseñando que la ley de Dios ya no tiene vigencia, que era solo para el pueblo de Israel antiguo. Bueno, y si entonces era para el pueblo de Israel antiguo, entonces ¿por qué las leyes civiles nos siguen, si somos anarquistas y que no nos gusta seguir leyes, entonces ¿por qué las leyes civiles siguen manteniendo ese principio, esos principios de la ley de Dios para regirnos? No tendría ningún sentido. Si la ley de Dios desaparece, entonces tendríamos que desaparecer las leyes civiles, las cárceles, y sacar a toda la gente de la cárcel. Eso es lo primerito que se tendría que hacer, porque si la ley de Dios, en donde están basadas todas las leyes civiles, desaparece, entonces deben desaparecer también esas leyes civiles. Y había que retomar nuevamente qué tenemos que hacer para crear nuevas normas, un estilo de vida diferente. Y eso es lo que el diablo está haciendo y está trabajando en la mente de las personas, eliminando la ley de Dios, los principios, viviendo en anarquía, para meter sus propios conceptos, su estilo de vida, y destruir así a la sociedad. Muchos protestantes hoy en día predican esta situación, de que la ley de Dios ya no tiene vigencia, que la ley de Dios ya no tiene valor, era solo para el pueblo de Israel antiguo, aunque se hacen llamar el pueblo de Israel actual. Lo interesante es que ellos no han visto el contexto general de lo que la Biblia dice acerca de la ley de Dios. Ya vimos que la ley de Dios es eterna. Los juicios de Dios basados en su ley son eternos. Y no puede cambiar esa situación. Otra cosa interesante es que en la Biblia todos los principios dados por los profetas en relación a la conducta del pueblo
son basados en la ley de Dios. Y si nosotros quitamos la ley de Dios, entonces esos principios escritos en la palabra de Dios, puestos en la palabra de Dios, dichos por los profetas, no tendrían ningún sentido. Es más, no se hubiesen dado. Les voy a poner un ejemplo claro. Muchos de los profetas o de los escritos de los profetas hablan de un mandamiento que está en la ley de Dios. Y ese es el de no hacer imágenes, el de no adorar a las imágenes, el de no ser idólatras, el de no arrodillarse ante las imágenes y orar a las imágenes y pedir a las imágenes y buscar milagros en las imágenes. Eso dicen los profetas. Y muchos protestantes toman esos escritos de los profetas para atacar a los católicos y decirle a los católicos: ustedes son idólatras, ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo... Espérame. Pero si tú quitaste como protestante la ley de Dios y los escritos de los profetas están basados en la ley de Dios, ¿por qué te basas tú en algo que dices que ya no tiene validez? Es ilógico. Por lo tanto, no podemos utilizar escritos de los profetas basados en la ley si tú mismo predicas que esa ley ya desapareció. Y es un cuento de nunca acabar. Porque siempre ocupamos y siempre tomamos las cosas que solo nos convienen en nuestro diario vivir, lo que no nos afecta, lo que no nos altera, y lo demás lo descuidamos. Yo una vez prediqué estos temas en un poblado acerca de las verdades eternas. Y prediqué acerca de la palabra de Dios, prediqué acerca de la ley y prediqué acerca de Jesucristo. Y vamos a ver más adelante en otro tema acerca de otra verdad que es Cristo Jesús. Pero cuando yo prediqué esto, poco después otra denominación religiosa dio una campaña evangelística y su pastor predicó lo mismo que yo estaba predicando. Y me asombré y dije: wow, o copió mis temas o cómo. Y yo estaba escuchando los temas desde mi casa y lo escuchaba porque ellos estaban en el parque y se escuchaba. Y yo decía amén, amén, cada vez que él decía que la palabra de Dios era verdad, yo amén. Y cuando escuchaba que decía que Cristo Jesús es verdad, decía amén. Pero nunca predicó de la ley de Dios que es verdad. Y dije, bueno, le faltó uno, ¿qué pasó? Es como si tuvieran ya programados su cerebro, que cuando están leyendo en la Biblia, automáticamente ven la palabra ley y ¡boom!, lo brincan. Esto no nos conviene, esto no, esto se hace a un lado. Pues si es así, entonces tampoco deberíamos de usar los principios que los profetas escribieron tiempo atrás basados en la ley de Dios. Porque los escritos de los profetas hacen referencia a mandatos de Dios puestos en su ley, así como es ese en el asunto de no te harás imagen ni te inclinarás a ellas ni las adorarás. Por lo tanto, como protestantes, si vas a utilizar un argumento de este tipo, fíjate que no esté en la ley de Dios, porque tu predicación ha sido siempre ir en contra de la ley de Dios. Y quiero decirte a ti con todo cariño, hermano protestante, que la ley de Dios sigue vigente. La ley de Dios sigue estando viva. Y te voy a mostrar el por qué. Y este es el texto que se utiliza para decir que la ley de Dios quedó clavada en la cruz del Calvario y ya no tiene más vigencia. Que Dios la anuló. Efesios 2:15 dice: aboliendo, dice, en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dice, ahí está, ya lo ve, ahí dice que Dios eliminó la ley y que ya no existe ley y que ya no hay más ley. Lo interesante que yo les decía, que no es la única ley que existe en las Escrituras y que no es la única ley mencionada en las Escrituras y en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo hace mención de esta ley que quedó abolida en la carne, en la cruz del Calvario, no está hablando de la ley de Dios. Y ahorita te voy a mostrar por qué. La ley que quedó abolida allí, en la cruz del Calvario, fueron dos leyes que estaban escritas en mandamientos también, expresadas en ordenanzas que teníamos que seguir. Número 1, quedó clavada en la cruz del Calvario la ley de Moisés que condenaba a muerte. Y la ley de Moisés no es la ley de Dios, ya lo expliqué. La ley de Dios son los 10 mandamientos. La ley de Moisés es la ley civil que condenaba a muerte. La ley de Dios dice, no cometerás adulterio. La ley de Moisés dice, y el que sea hallado en adulterio será apedreado, morirá. Esa es la ley de Moisés.
Y esa ley quedó clavada en la cruz del Calvario porque Cristo vino a pagar el precio de la muerte por nosotros. Y esa ley hasta allí terminó su eficacia y hasta allí terminó su poder sobre la raza humana. Gracias a Dios hoy en día nadie muere, nadie está condenado a morir a menos de que no crea en Cristo Jesús. Porque viene algo todavía que nos va a producir la muerte. Ahora van a verlo, ahorita les voy a enseñar eso. Pero hay otras leyes que también terminaron allí en la cruz del Calvario, y esas leyes son las leyes ceremoniales y rituales, que eran un simbolismo del ministerio de Cristo Jesús, y que terminaron en el momento en el que Cristo vino, murió por nosotros, resucitó, y ahora Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y no lo digo yo, usted puede ir al libro de Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos, y ahí va a entender ustedes el contexto del ministerio que Jesucristo está realizando hoy en día. Es allí donde terminan esas dos leyes, las ceremoniales, las fiestas ceremoniales que se celebraban, Pentecostés, Pascua, etc. Ahí terminaron. Los ritos que se hacían en el santuario terrenal, ahí terminaron, porque ya no existe el santuario terrenal, ya no está, ya no se sacrifica animales, porque el sacrificio único es Cristo Jesús, su sangre es única y no hay más. Pero la ley de Dios sigue vigente y les voy a mostrar por qué. Mateo 5, 17 al 18, el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar es quitar, violar. Dice allí: no he venido a abrogar la ley o a los profetas. Cuando yo les decía que si tú usas un escrito de los profetas, debes de tener mucho cuidado, porque los escritos de los profetas están sujetas a la ley de Dios. Y el Señor mismo dice: no he venido a quitar ni la ley ni los escritos de los profetas, sino le he venido a dar cumplimiento, dice el Señor. Vine a cumplir, porque de cierto os digo, y ojo con esto, hasta que pasen el cielo y la tierra. Pregunto, ¿va a pasar el cielo y la tierra? Tienen que leer las escrituras. La Biblia dice que este mundo va a ser restaurado, no destruido. Va a ser restaurado, va a ser purificada la tierra. Todo el acto contaminado por el pecado va a ser de nueva cuenta eliminado y va a ser restaurado. Como tiempo atrás en el diluvio, la tierra fue restaurada, la tierra fue limpiada, pero ahora va a ser con fuego y azufre, dice el Señor. Pero el cielo y la tierra seguirán, dice, y ni una iota ni una tilde, porque está hablando de eso, son signos de acentuación, y la iota es como una i chiquitita en el griego. La iota ni una tilde pasarán de la ley de Dios, y esos signos de acentuación, puntos de acentuación, no van a cambiar, no van a variar, no se va a quitar de la ley de Dios. ¿Cómo puede quitarse toda la ley? Dice: no pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aún no se ha cumplido todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios sigue vigente. Dios no la vino a quitar, vino a darle cumplimiento. Vivió bajo la ley, fue libre bajo la ley, y sobre todo nos enseñó a nosotros, nos dio un gran ejemplo de cómo vivir en libertad en la ley de su Padre, en la ley de Dios. Y luego él mismo dice en Juan 14, 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues si él vino, murió y los eliminó, entonces ¿cómo podemos decir o hablar de mandamientos? Es sencillo. Algunos dicen es que Dios dejó 2 mandamientos nuevos. Ya se quitó la ley y entonces se puso 2 mandamientos. Jesús puso 2 mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, 2 mandamientos. Lo que ellos no entienden es lo siguiente. Vean, por ejemplo, en Lucas 10:26, Jesús está teniendo un diálogo con una persona. Búsquenlo y usted sabrá con quién es. Y entonces Jesús le contesta a él una pregunta que le hace. Y le contesta a Jesús y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿En cuál ley? Si ya se anuló, si ya no hay ley, ¿de qué ley está hablando Jesús? Porque la ley que se seguía en aquel entonces era la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, las leyes ceremoniales. Pero el Señor le pregunta aquí: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees la ley? Y entonces le responde y le dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón
Y cuando yo reviso la ley de Dios, cuando yo reviso las leyes ceremoniales, cuando yo reviso las leyes de salud, cuando yo reviso la ley de Moisés, yo no encuentro este principio escrito en la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo es que Jesús le dice que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuándo se dieron esos mandamientos? ¿En qué ley aparecen estos mandamientos? Y esto es interesante porque algunos dicen: no, es que estos mandamientos los puso Jesús. Son los nuevos mandamientos. Pero aquí no está hablando de nuevos mandamientos. Aquí está hablando de lo que ya existía. Y el Señor les dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lo lees? ¿Saben qué es lo interesante? Que lo que estaba pasando aquí es que este personaje que aparece ahí está diciéndole a Jesús que la ley de Dios está dividida en dos partes. Sí, aunque usted no lo crea, la ley de Dios está dividida en dos partes. Número 1, el amor a Dios, y número 2, el amor al prójimo. Analice usted los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos que están en la ley de Dios están enfocados en el amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. No uses el nombre de Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4 mandamientos en honor a Dios. Pero los siguientes 6 mandamientos están en favor del prójimo, del mismo ser humano, en amor al prójimo. Comienza diciendo: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y desde allí nosotros entendemos este contexto. No le estaba dando nuevos mandamientos. No existían estos 2 nuevos mandamientos escritos en la ley. Lo que estaba diciendo aquí este hombre es que la ley de Dios refleja estos 2 principios: amor a Dios y amor al prójimo. Pero, ¿cómo lees? Ese es el gran problema de hoy en día. La gente anarquista, la gente que no quiere seguir normas, que no quiere seguir leyes y que se hace llamar cristiana incluso todavía, pretende vivir bajo la gracia de Dios, pero sin obedecer los principios de Dios, y está mal. Muy mal, porque Dios no eliminó su ley. Dios no quitó su ley, al contrario, exaltó la ley al vivir de acuerdo a la ley y al venir a cumplir la ley en su propia vida. Y aquí lo vemos nosotros reflejado. No es algo nuevo, que algunos dicen es que Jesús dio nuevos mandamientos. No, no son nuevos mandamientos. Vemos en Lucas 10:26 que el Señor le pregunta acerca de algo que ya estaba establecido. Y ese algo establecido es la ley de Dios, que está dividida en dos principios hermosos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Compruébalo, corrobóralo, lee los 10 mandamientos y vas a entender mejor estos 2 principios en los que se divide la ley de Dios. Billy Graham incluso decía: los 10 mandamientos jamás han pasado de moda. No han pasado de moda y seguirán vigentes hasta el día de hoy por una simple razón. La Biblia habla de un juicio al que todos iremos al final de los tiempos. Y no puede haber juicio sin ley. Se necesita una ley por medio de la cual seremos juzgados. Porque sin ley no hay juicio. ¿En base a qué ley entonces seremos juzgados? Si no hay ley, no hay juicio. Otra vez, y vean lo que dice Apocalipsis 14:7. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Acuérdense que Apocalipsis es un libro escrito para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es un mensaje que Dios dejó a su pueblo que vivirá en el tiempo del fin, antes de que Él venga por segunda vez. Y dice que habrá un juicio. Incluso Daniel también habla del juicio. Los libros antiguos también hablan del juicio de Dios, el gran día de la ira de Dios. Y habla del juicio. Y dice: adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está por venir un juicio. Y dice también, ahí en Mateo 5:21 al 22, Jesús hablando de ese juicio precisamente, dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio. Ojo, está hablando de la ley de Dios: no matarás. Habéis escuchado que fue dicho: no cometerás homicidio. Y vean cómo Jesús amplía ese mandamiento, cómo Jesús
me empieza a mencionar varios principios que están sujetos a ese mandamiento. Y cuando nosotros no hacemos esto y hacemos lo contrario a esto, violentamos ese mandamiento. Dice, no cometerás homicidio. Y no lo elimina. Dice, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio, dice el Señor. Es decir, ya no como la ley de Moisés que decía morirá apedreado. No, ahora dice, será culpable en el juicio. Ahora Él redirecciona la ley de Dios, su propia ley, sus 10 mandamientos, hasta el juicio. Por lo tanto, la ley de Dios sigue vigente. Ojo, no cometerás homicidio. La ley de Moisés decía que si tú cometías homicidio también debías morir. Y dice, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero, dice el Señor Jesús, yo os digo que todo el que se enoja con su hermano, aumentando los principios que rige este mandamiento, dice, el que se enoja con su hermano será culpable también en el juicio. Ojo, cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Ya no está hablando del Sanedrín que tenían ellos aquí en la tierra, está hablando allá en el cielo. El Sanedrín que se sentará para juzgar allá en el cielo. Esto es tremendo. Jesús hablando del juicio que vendría, y Jesús mencionando la ley de Dios como el precepto para juzgar, como los principios que se utilizarán para juzgar. Y no solamente eso, los amplía, y desde allí te está diciendo, la ley, mis 10 mandamientos no han sido abolidos, no quedarán abolidos porque viene un juicio, y en ese juicio vamos a ser juzgados bajo esta ley. Y amplía el mandamiento, dice, no solamente es matarás, sino también aquel que esté enojado contra su hermano, que le dice esto, también se hace culpable de este mandamiento. En el juicio que se menciona ahí, ¿cuál es el código por el cual seremos juzgados? Vean lo que dice ahí en Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago 2:12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ojo, ¿no libera entonces la ley? ¿No que la ley condenaba? ¿No que la ley nos tenía condenado bajo un yugo y que era pesado y que no se podía llevar? No, señores. Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga, dice el Señor. Y dice, venid a mí todo el que estéis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Por lo tanto, la ley de Dios no es un yugo pesado, ni condena al que lo violenta, pero libera a todo aquel que cumple, que obedece y que hace los mandatos de Dios. Dice, y así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Porque si tú los cumples, porque si tú los guardas, eres libre y estás libre de ese juicio. Pero si tú violentaste esos mandatos de Dios, tú vas a ser condenado por esa misma ley en ese juicio. Ese es el código por el cual seremos juzgados, la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios sigue vigente. Y más, para que se entienda mejor, muchas personas hoy en día no entienden qué es el pecado. Cuando hablamos de la esclavitud del pecado, somos esclavos del pecado, y el pecado, y gracias al pecado vamos a morir, y la paga del pecado es la muerte. Hay mucha gente que no entiende todavía qué es el pecado. Lo vimos en el tema pasado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Otra vez, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, viola la ley. Pues el pecado, dice allí, es violación, es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Si se supone que quedó abolida en la cruz del Calvario, ¿de qué está hablando aquí entonces? Entonces, ¿por qué decimos que estamos en pecado, que vivimos en pecado? Si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado es violar la ley, es infringir la ley de Dios. Y sin pecado no hay ley, sin ley no hay pecado, no hay juicio y no hay de qué preocuparnos. Eso es lo que el diablo quiere meternos en la cabeza. Pero el Señor nos dice que en cuanto todos pecaron, e incluso dice, el que cree en Él no se pierda, quiere decir que todavía hay pecado, quiere decir que todavía hay ley, quiere decir que todavía se sigue violando la ley de Dios,
y por eso Él vino a morir y todavía sigue llamándonos a creer en Él para que nadie se pierda y que todos tengan vida eterna. Pero aquí nos dice de que el que comete pecado violenta la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y vean esto, lo que acabamos de leer en Santiago 10:12, voy a irme un poquito más atrás para que se entienda mejor. Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta el 12 lo vamos a leer. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un solo mandamiento, en un solo punto, se hace culpable de todo. Y aquí vamos a entender de qué ley está hablando Santiago. Porque ya aquí Jesús había muerto y se supone que la ley de Dios pues ya quedó abolida, no tiene ningún valor. Dice aquí, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todo. Es decir, si violas un solo mandamiento, te haces culpable de toda la ley. Y dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿de dónde se saca ese mandamiento? ¿De la ley de Moisés? ¿De la ley ceremonial y ritual? ¿De las leyes de salud? ¿De esos dos mandamientos nada más que nuevos que Jesús dio? No, señores. La ley de Dios, no cometerás adulterio. También dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué pasa entonces? ¿Sigue vigente la ley de Dios? Claro que sigue vigente la ley de Dios. Esos mandamientos que está mencionando Santiago están en la ley de Dios. No matarás, no cometerás adulterio. Y te está diciendo Santiago que si tú violentas uno de ellos, te haces culpable de todos. Y no solamente eso. Vean lo que dice, termina en el versículo 12. Así hablad y así actuad. Es decir, vivan de acuerdo a esta ley, vivan de acuerdo a ella, porque vamos a ser juzgados por esta ley que trae libertad. Y aquí Santiago está dándonos la clave del versículo que estamos estudiando. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la ley de Dios, andarás en ella, vivirás en ella y serás libre. ¿De qué? De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los hombres, de la esclavitud de la corrupción. Porque estos principios, estos mandatos que están allí, nos enseñan a tener una excelente vida sobre la tierra, ser mejores ciudadanos y dar un testimonio de que vivimos de acuerdo a los principios de Cristo Jesús. Andamos como Él anduvo sobre la tierra. La ley de Dios nos enseña nuestros errores, nuestras manchas de pecado, es como un espejo. La ley de Dios nos dice en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Y cuando creemos en Dios, vamos a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos genuinamente y nos derramamos delante de Cristo Jesús. Dios es puro y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios y nos ponemos ante la ley de Dios, ante ese espejo, nos damos cuenta que no hay mancha en nuestras vidas, que estamos limpios y que estamos bien delante de la presencia de Dios. Y les voy a mostrar una cosa más que demuestra que la ley de Dios sigue vigente hasta el día de hoy y que no es como se está predicando hoy en día. Un ejemplo claro. Ahí en Daniel, que es un libro profético, en Daniel, que es un mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque a Daniel se le dijo, sella las palabras de este libro para el tiempo del fin. Así que es un mensaje de Dios para su pueblo que vive en el tiempo del fin, que es este tiempo que estamos viviendo. Daniel, ahí en el capítulo 7, si ustedes recuerdan, aparecen las bestias, las 4 bestias que aparecen ahí en Daniel, que representan 4 reinos. Empieza desde Babilonia, Medios Persia, Grecia y Roma. Y en esa 4ª bestia, Roma, que es la bestia terrible y espantosa, dice que tenía 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño que eliminó 3 para tener el poder. Y ese cuerno pequeño hablaba arrogancia, blasfemias contra Dios, pero dice también allí que tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y ese cuerno pequeño también nos enseña las profecías que es un poder, que es un gobierno y que es un poder político, pero que también es religioso. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice que habla palabras contra el Altísimo, ataca a los santos de Dios y cambiará los tiempos y la ley de Dios.
Desde allí nos damos cuenta que es un poder político y religioso. Surge de la bestia de Roma, es decir, viene de Roma, está en Roma y sigue siendo y representando a Roma. Eso es lo increíble que nos muestra las profecías de Daniel, pero también es el mismo poder que aparece en la bestia de Apocalipsis 13:10, que tratará de imponer su autoridad y sus leyes a todos los habitantes de las tierras, y dice, y morirán a espada, los engañará, y no podrán ni comprar ni vender sin esta marca y el nombre de la bestia. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Y este poder político y religioso que existió desde la caída de Roma y que existe hasta el tiempo del fin, cuando Cristo venga por segunda vez, está en Roma, es de Roma y es un poder político, militar y religioso. Después les voy a enseñar eso cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 13. Pero ahorita quiero enseñarles esto, y esto es tremendo, porque hay algo que fue creado por Dios y puesto por Dios desde la creación del hombre, y es el sábado. Es su sello distintivo de Dios, es la señal entre Dios y su pueblo. Éxodo 31, 12, 17 dice que el sábado es una señal de pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Cuando dice perpetuo, está diciendo para siempre. Por lo tanto, si este es un principio de Dios, este es un mandato de Dios, esto es algo creado por Dios, que es una señal para siempre, está diciendo de que si fue puesto en la ley de Dios, es una ley eterna, es una ley que sigue viva, que sigue vigente para siempre, no por un ratito. Y algo interesante que aparece aquí es que esa ley ha sido modificada. Ese tiempo de adoración, porque Dios creó un tiempo de adoración para su pueblo, que es una señal entre él y su pueblo. ¿Cómo identifica Dios a su pueblo? Pues su pueblo son los que guardan sus mandamientos. Su pueblo es el que guarda el sábado, el día de reposo, el sábado. Sin embargo, este poder político religioso, que es el papado, que es el Vaticano, cambió ese tiempo de adoración que el Señor estableció del sábado al domingo. Y ahorita lo vamos a ver nosotros cómo se dio, cómo se hizo ese proceso. Y cuando Dios establece ese principio de su creación en la ley de Dios, también la ley de Dios es modificada para eliminar este asunto del día de adoración, que es un tiempo de adoración. Dice aquí Catholic World, marzo de 1994, página 809, dice: el sol era uno de los principales dioses en el paganismo. ¿Cuál paganismo? El paganismo romano. Los romanos tenían al sol como su dios. Dice: a esta hora el sol tiene adoradores en Persia y en otras tierras. Ciertamente hay algo regio, real acerca del sol, dice allí, que lo hace un emblema adecuado de Jesús, el sol de justicia. Ojo con esto. En la Biblia Jesús aparece como el sol de justicia, pero no tiene nada que ver con el sol real que nosotros tenemos y nos calienta todos los días. Sin embargo, los romanos al sol lo tenían como su dios. Y cuando ellos comienzan a mezclar las doctrinas paganas del romanismo con la iglesia cristiana, entonces comienzan a buscar variantes para poder unificar. Vean esto. Dice algo regio real acerca del sol que lo hace un emblema adecuado a Jesús, el sol de justicia, por lo cual la iglesia en estos países pareciera haber dicho: mantengan ese antiguo nombre pagano, permanecerá consagrado, santificado, y así el día del sol, el domingo, ojo, porque en inglés Sunday es el día del sol. Sun es sol, day es día. El día del sol, dice allí, el domingo pagano dedicado a Balder, otro dios, llegó a ser el domingo cristiano dedicado a Jesús. ¿Cómo fue eso? Sencillo. Se mezcló lo que era creencia de religiones paganas con la creencia que nosotros tenemos en nuestra iglesia cristiana. Y así se quitó el sábado, que era el día del Señor, por el domingo. Pero vamos a dejar que nos lo explique mejor este video. Este video no lo hicimos nosotros. Esto es de un canal de televisión famoso en México, que uno de sus reporteros investigó y subió este
este video y que nos ayuda mucho a entender lo que estamos El leyendo. emperador Constantino es recordado por dos hechos: la fundación de una de las ciudades más Escucha bellas bien. del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en dos etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz, donde se leía: con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento entregó un palacio al Papa Silvestre I, Ojo con eso. y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el séptimo día de la semana sería el domingo, día en que se veneraba al sol en el calendario romano. Ojo con esto. Vean quién declara, quién es el que pone la primer piedrita en el cambio del día de adoración que Dios estableció en su palabra al domingo. Ni siquiera fue Dios, ni sus apóstoles, ni Jesucristo, ni ningún cristiano. Es un emperador pagano romano que, al ver que no podía lidiar con el cristianismo, Satanás lo utiliza para negociar con el cristianismo y meter sus doctrinas paganas dentro de la iglesia. Lo interesante es que este sacerdote, este obispo que estaba allí, aceptó todas las recomendaciones y todo lo que este emperador les daba para estar tranquilos y no seguir siendo perseguidos por los romanos, en aquel entonces la iglesia cristiana. Y desde allí se dice que el emperador Constantino se hizo cristiano, pero no es que se hizo cristiano, es que el emperador Constantino hizo de la iglesia cristiana una iglesia pagana, porque se alejaron de los principios de Dios, de Cristo Jesús, y mezclaron todas las cosas paganas y las revolvieron en la iglesia de nuestro Dios. Ya se volvió a poner. Vamos a ver si puedo modificar la siguiente diapositiva para que ustedes entiendan mejor. Vean esto. Esto que aparece aquí nos comprueba y nos da a entender precisamente lo que estamos hablando. Un emperador romano es el que pone esas nuevas normas en la iglesia y la iglesia las acepta, las adopta, y entonces desde allí deja de ser iglesia cristiana y se convierte en iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque mezcló enseñanza de Dios, los apóstoles, con el paganismo, pero le dio más realce a las cosas paganas que a las cosas de Dios. Por lo tanto, desde allí usted entiende el por qué se habla de un poder político y religioso que cambia las leyes de Dios y los tiempos, el tiempo de adoración. Y vean esto, aquí aparece un personaje muy importante, Tomás de Aquino, y él dice lo siguiente: en la nueva ley. ¿Cómo que en la nueva ley? ¿Cuál nueva ley? En la nueva ley que tiene la iglesia católica, que no es la ley de Dios, dice: se guarda el domingo en lugar del sábado. Mucho cuidado con eso. Escuchen bien y entiendan. En la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino. Es decir, Dios no dio esa indicación. Y usted no va a encontrar en la Biblia ninguna indicación donde se diga que el domingo fue cambiado, el sábado fue cambiado por el domingo. No la va a encontrar. Aunque haya algunos predicadores que anden diciendo de que los discípulos guardaban el sábado, mire, se reunían en sábado. No hay indicación de tal cosa. Usted puede adorar a Dios en cualquier día de la semana, pero un día apartado por Dios santo y bendito solo hay uno. Y que tenemos que apartarlo de todas las obras de la semana. Y es el día sábado. Y aquí nos lo está confirmando Tomás de Aquino. Dice, en la nueva ley. ¿Cuál nueva ley? La nueva ley que este poder político religioso, que es el papado, el Vaticano, estableció dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa nueva ley aparece el domingo y no el sábado. Es decir, la ley de Dios fue cambiada.
se quitó el sábado y se puso el domingo como ley, como día de adoración a Dios. Dice, en la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Es decir, ellos como iglesia aceptaron lo que un emperador romano pagano les dio, lo tomaron y por constitución eclesiástica ellos lo tienen, mas no por indicación divina. Es decir, no viene de Dios el cambio del día de reposo. Otra cosa interesante que aparece aquí y que los protestantes deben de poner atención a este asunto para que vean que la ley de Dios sigue vigente todavía y que ha sido cambiada por un poder dado en las profecías. Dice aquí, y esto es una cita dada de los mismos católicos, dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. ¿Qué pasó? Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en la Biblia hay una ley que está vigente, que es de Dios y que está todavía presente, y que si nosotros realmente siguiéramos a Dios, adoráramos a Dios, sería en sábado, obedeciendo la ley de Dios. Pero como guardan el domingo, están siguiendo una ley que fue puesta por el cuerno pequeño, que fue puesta por ese poder político y religioso, y guardan el domingo, que es una ley de la Iglesia Católica. Y aquí está la prueba, se los voy a mostrar. A un lado aparecen los 10 mandamientos dados por Dios que están en la Santa Biblia, y por otro lado están los 10 mandamientos del Catecismo. Vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, el número 1 de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el Catecismo ya no dice, no tendrás dioses, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, puedes tener otros dioses, pero ama más a Dios, ámalo más a Él. No ames tanto a los demás. Le quitan el valor que tiene el mandamiento que Dios estableció. No tendrás dioses ajenos, no habrá nadie más fuera de Él. Y luego el número 2, el mandamiento número 2, y que comprueba que este poder cambiaría la ley de Dios, dice, no te harás imagen y no te inclinarás a ella. Está hablando de las imágenes. Y ese mandamiento en el Catecismo desapareció. Convenientemente desapareció. Y en vez de eso fue puesto el tercer mandamiento como segundo mandamiento. Lo corrieron nada más. El segundo mandamiento de la ley de Dios fue eliminada, y entonces el tercer mandamiento toma el lugar del segundo mandamiento, porque el tercer mandamiento en la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en el Catecismo el número 2 dice, no tomarás su santo nombre en vano. Solo eliminaron y corrieron. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice, acuérdate del día sábado, que es la señal perpetua entre Dios y su pueblo, fue quitado porque ellos guardan el domingo. Y en su lugar inventaron otro que dice, santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas tradicionales que la Iglesia Católica tiene y que terminan en borrachera y en cosas que no tienen ningún lugar en la adoración a Dios. Pero ahí está sustituido. El cuarto mandamiento en relación al día de reposo fue quitado. Y de ahí el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es ahora el cuarto mandamiento. El otro es el tercero. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo interesante es que el 10º mandamiento de la ley de Dios fue dividido en 2 partes en el Catecismo para terminar de llenar los mandamientos que están. Un ejemplo, cuando tú lees el 10º mandamiento, dice, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su mujer, ni su casa, ni... En el 9º y 10º mandamiento del Catecismo dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el 9º. Y el 10º vuelve a hacer mención de lo mismo, dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿What? Solo lo dividieron para terminar de rellenar lo que ya eliminaron y lo que ya quitaron. Pero aquí está la muestra, aquí está exactamente la evidencia de cómo se cambió los tiempos y la ley de Dios. ¿Cómo se cambió el tiempo? De un día de adoración, es un tiempo de adoración puesto por Dios, que era el sábado, y se pasó al domingo bajo indicación de un emperador pagano romano, y la iglesia lo adoptó
y lo puso en su ley. Y eso es un mandamiento de la Iglesia Católica puesto por el pagano, no por Dios. No por Dios. Y lo dijo ahí mismo San Agustín. Y también la ley es cambiada cuando ese mandamiento desaparece de la ley de Dios y se pone santificarás la fiesta. Y el segundo mandamiento también es eliminado, el de no te harás imagen. ¿Por qué se eliminó? Pues porque como ellos adoran imágenes, veneran imágenes, porque ellos hacen oraciones a las imágenes que tienen que ver con adoración, pues ese mandamiento les perjudicaba, así que tuvieron que eliminarlo. Ahora, protestantes están entendiendo que la ley de Dios sigue vigente. Están entendiendo que la ley de Dios está vigente, nos muestra el pecado, lo que es el pecado, nos enseña cómo vivir bien delante de Dios, que esos 10 mandamientos iban a ser cambiados por un poder aquí en la tierra, político y religioso, que está en contra de Dios y todo lo que se llama Dios. Y no solo eso, también nos enseña que esos 10 mandamientos están vigentes y que van a ser usados para el juicio, del juicio grande de Dios contra aquellos que no guardan los mandamientos de nuestro Dios. Y con esto quiero ir terminando. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 3 para que usted lo entienda mejor. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo, y Dios anduvo bajo los principios de la ley. Dios no mató, no robó, no fue hallado pecado en él, y la ley nos muestra el pecado. Y Jesús no fue hallado en pecado, no cometió pecado, no violó la ley, sino que cumplió la ley. Por lo tanto, hermanos queridos, si nosotros realmente queremos ser hijos de Dios, debemos escudriñar las Escrituras, entenderlas y vivirlas. La ley de Dios sigue vigente. La ley de Dios ha querido ser quitada por Satanás, ha querido ser distorsionada y destruida por Satanás para perdernos, para confundirnos, para alejarnos de Dios. Y yo te invito en esta hora, si tú eres católico, si tú eres protestante, que no crees en la ley de Dios, en los 10 mandamientos y crees que esto ya quedó en el pasado, te invito a que reflexiones, a que recapacites, a que entiendas que esa ley aún sigue vigente y es la que nos da un buen estilo de vida y es la que nos prepara para estar bien delante de Dios y es la que nos estará ayudando para no pasar por el juicio de Dios y ser condenados. La ley que nosotros conocemos como la ley de Dios es la ley que aún sigue vigente y que es una de las cualidades que tiene el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, el pueblo de Dios para el tiempo del fin tiene esas dos cualidades. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando hablamos de mandamientos de Dios, ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos que el Señor instituyó y que escribió con su puño y letra. Salmo 119:45, David dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No podemos estar en libertad si nosotros no guardamos la ley de Dios, si no guardamos los mandamientos. Si nosotros quebrantamos esa ley, entonces somos esclavos del pecado nuevamente, esclavos de Satanás, esclavos del hombre, y no tendremos libertad y seremos condenados por esa misma ley cuando venga el día del juicio, el día de la ira de Dios. Juan capítulo 8 versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a transliterar las dos cosas que ya estudiamos, que son definiciones que la Biblia da acerca de la verdad. Ya lo sabemos, ya lo estudiamos, y dice así, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios y su ley. Conoceréis la palabra de Dios y su ley, y esa verdad, la palabra de Dios y su ley, os libertará de la esclavitud del pecado y de la muerte. Hermanos queridos, es mi deseo en oración que podamos comprender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros, que podamos sujetarnos a esa verdad, que podamos vivir en esa verdad y que realmente podamos ser libres en Cristo Jesús, para que cuando Él venga por segunda vez estemos listos y preparados para disfrutar del pago que es ir a morar por la eternidad
y tener vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta hora.